Hola a todos, bienvenidos a este video sobre After Effects. Mi intención con este video es contarles un poco acerca de lo que es el programa After Effects, introducirlos a aquellos que aún no han usado este programa, para que conozcan un poco acerca de las funciones, para que conozcan cómo es el espacio de trabajo y de alguna manera que puedan ir mirando lo básico en cuanto a animaciones. El primer paso que yo voy a tener en cuenta en After Effects para empezar una animación es crear una nueva composición, y esto nos va a permitir analizar cada una de las partes que se van generando cuando arrancamos una animación con After Effects. Para generar una nueva composición, lo que tenemos que hacer es ir a composición, nueva composición, atajo control N, y vamos a poner algún título que puede ser, vamos a poner que sea la escena 1, ¿sí? O la captura 1. Podemos definir los tamaños, podemos definir la velocidad del fotograma, la duración, y le damos OK. Fíjese que acá hay dos composiciones generadas. Esta fue una que generé antes del video y esta es la nueva composición. En la captura 1 yo puedo empezar a colocar elementos. En este panel que estoy señalando acá es lo que se denomina el proyecto. En el proyecto va a haber varias composiciones, puede haber material de archivo que traemos de otros programas como Illustrator o Photoshop, puede haber imágenes, puede haber sonidos, puede haber un montón de cosas que yo tengo en el proyecto pero que no necesariamente tengo volcada en la composición. Acá en esta parte se van a ir colocando todas las composiciones sumadas a la línea de tiempo. Y en esta parte de acá van a aparecer las capas de cada una de las composiciones. Por ejemplo, supongamos que yo quiero generar en captura 1 una nueva capa de texto, ¿sí? Pongo taller, la animación. Con la barra de herramientas puedo seleccionar el elemento, ¿sí? Vamos a moverlo. Hasta acá es como un programa de diseño, como si fuese Photoshop o como si fuese Illustrator. Puedo asignarle propiedades al título. Vamos a cambiar la familia tipográfica por una que me gusta, que es la museo. Y hasta ahí tengo este elemento. Fíjense que acá lo que tenemos es una capa, ¿sí? Y en esta capa yo puedo generar distintos efectos. En este punto la animación o la composición tiene una capa que es estática. Lo que vamos a hacer ahora es darle movimiento. Vamos a ir a la capa en sí y van a ver que hay una flechita que permite desglosar más propiedades de esa capa. El texto se puede transformar. Vamos a ver lo siguiente. Van a notar que cada una de estas propiedades tiene un relojito al lado que a nosotros nos permite animar el elemento. Si yo aprieto ese relojito, yo puedo generar distintos cuadros en cada uno de los segundos de la línea de tiempo para decirle a After Effects qué comportamiento quiero que vaya a tener ese elemento, en este caso el texto. Supongamos que queremos generar una animación en la escala. Entonces yo lo que hago es pinchar en el relojito y decirle que en el segundo 1 la escala pase al 200%. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a generar esta animación. Pero también puedo decirle que en el segundo 2 varíe la posición del elemento. Vamos a dejarlo ahí, por ejemplo. Entonces, fíjense la animación que generamos en ese elemento. Generamos una animación de 2 segundos donde lo que hicimos fue colocar primero una composición, después de la posición una capa, y a la capa lo que hacemos es
desglosarle las propiedades e ir generándole animaciones. Bajo este concepto se desarrolla, por así decirlo, las animaciones en After Effects. Después hay un montón de otros detalles. Se pueden agregar efectos. Cada efecto tiene la posibilidad de ser configurado. Podemos agregar efectos de luces, podemos agregar efectos de cambio de color, de posición. Se pueden agregar cámaras. Se puede hacer un trazo y ese trazo que se vaya animando por toda una animación. También está la posibilidad de colocar cámaras y que esas cámaras vayan recorriendo distintos objetos en 3 dimensiones. Es decir, que las posibilidades son infinitas. Pero lo básico que uno debería tener en cuenta para la animación en After Effects podría decirse que es esta sencilla operatoria que consiste en crear una composición, en crear una capa y que esa capa tenga propiedades de animación. Yo les voy a mostrar, por ejemplo, un proyecto que es el que se utilizó para promocionar el taller. Hasta acá va la explicación básica, digamos, del ejercicio. Lo que voy a hacer es mostrarles, por ejemplo, este proyecto que fue hecho hace poco para promocionar el taller de Jujuy que vamos a dar el 23 de enero en MetaArte y que tiene varias composiciones y una composición madre que aglutina las otras composiciones, y un proyecto que tiene varios elementos. Por ejemplo, tenemos sonidos, tenemos un logotipo, ¿sí?, el de MetaArte, tenemos marcas hechas en Illustrator, tenemos distintas composiciones y cada una de estas composiciones están en una composición que aglutina a todas las composiciones, que sería esta que está acá. Yo le voy a mostrar un pedacito de esa animación. Vamos a hacer un render. Lo que estoy haciendo acá es haciendo un preview de lo que va a ser la animación. Lo que hace Strefe es reproducir todas las secuencias y en base a eso va a mostrar la animación. Para hacer esto hay que apretar 0 en el teclado y ahí aparece la animación. Bueno, hasta acá tenemos una animación que está compuesta por varias composiciones. Por ejemplo, si yo voy a la composición línea y punto, que está acá, entro a la composición que está compuesta por 5 capas. Hay un objeto nulo, hay un trazo, hay un círculo y hay una capa de formas. Y solamente eso. Esa composición va a parar a otra composición, que es la composición madre, que aglutina a todas las otras composiciones. Por ejemplo, hay otra composición que es esta, que tiene todos los círculos. Cada uno de esos círculos tiene efectos. Esos efectos están acá, con esos puntitos. Fíjense que las propiedades de este efecto son radio, borde, centrar, color, invertir círculo. Yo solamente animé el regulador y el radio, y en este caso también lo mismo, es un duplicado de un mismo círculo. Una de las operatorias que yo utilizo para animar es esta. Hago una sola animación y esa misma animación después se repite y va generando todo el efecto. Sucede que la primera capa tiene un efecto y la segunda capa tiene el mismo efecto con alguna leve diferencia, que es el borde, y eso va generando este efecto, y así voy sumando distintos elementos. Pero en realidad no es que hago un elemento desde cero, sino que hago uno solo, le aplico la animación y hago variar ese mismo elemento y lo voy repitiendo. Lo mismo, por ejemplo, está hecho acá.
yo tengo más o menos 30 burbujitas. No se vayan a imaginar que hice cada una de las burbujitas para hacer la animación. En realidad lo que tengo es una misma burbujita duplicada y con algunas diferencias de escala o de posiciones. Por ejemplo, la animación de esta composición consistió en solamente hacer un circulito que se agranda y se va desacelerando en su animación levemente. El punto es que los circulitos van apareciendo en distintas instancias, entonces lo único que tuve que hacer es mover estos elementos para que aparezcan en distintas posiciones y variar un poco la escala, nada más. Y de esa manera termina quedando el efecto. Algunas de estas cuestiones son las que vamos a ver en el taller. Son cosas muy sencillas. Van a notar que, por ejemplo, empezamos a animar un círculo, le damos un efecto, lo repetimos y se genera algo como esto. O también la posibilidad de animar trazos. Por ejemplo, los créditos son trazos que van apareciendo. Eso es un poco más complejo, pero no difícil, ¿sí? Es un efecto lo que lo va generando. Y es muy sencillo de hacer. Se anima de la misma manera que lo mostré anteriormente. La idea de ese taller es hacer ejercicios muy cortitos para que ustedes vayan incorporando de alguna manera el flujo de trabajo de After Effects, que desde mi punto de vista es básicamente entender para qué sirve esto, para qué sirven las composiciones y cómo ir generándole animaciones a los efectos. Después seguramente hay un montón de otras cosas para ver, pero desde mi punto de vista lo más importante es por lo menos entender el manejo de la animación básica para después ir incorporando más conocimientos. Bueno, espero que les resulte interesante el taller, que se inscriban. Metadarte es un lugar muy acogedor, muy bonito, la van a pasar muy bien y los espero para hacer estas cosas locas y divertidas que seguramente le van a gustar. Va orientado sobre todo a las personas que les gusta lo que es la animación, a los que estudian cine, a los que hacen más que nada animación de videos, etcétera, porque After Effects tiene esa posibilidad de poder incorporar gráficos, animarlos y trabajar con Adobe Premiere o trabajar con Illustrator. Hasta inclusive se pueden animar fotomontajes. A mí me gustan los fotomontajes, es algo que se puede hacer, está muy bueno. Se pueden experimentar muchas cosas y supongo que les va a resultar muy interesante, así que los espero. Nos vemos el lunes 23 a las 18 en MetaArt.